Muy buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes. Gracias por estar con nosotros otro sábado más en este su programa Intramuros.do. Hoy, como bien anunciamos a través de nuestra promoción, tenemos con nosotros al gran amigo Rafa Pérez, con quien trataremos uno de los temas más interesantes, precisamente a propósito de hoy celebrarse el día del 14 de junio, que como bien dijimos en nuestra promoción, cuando se habla de 14 de junio, se habla de historia patria en República Dominicana. Don Rafa, muchísimas gracias por complacernos en este gran día, que es especial para el país y para usted también. No, para mí es verdaderamente un honor poder compartir contigo un programa de esta naturaleza, de tanta importancia histórica, y que verdaderamente los nexos que unen la generación nuestra, por un lado, y de todo el país, debía ser un ente que aglutinara todo el pueblo dominicano y sobre todo las generaciones actuales. Pero a veces hay, vamos a decir a veces, para no ser hostil, en verdad debe haber una ocupación institucional que fechas como esa, acontecimientos como eso y los personajes históricos que han participado en todas esas manifestaciones que variaron el rumbo político, ideológico, económico, social del país, merecen ser tratados en todos los niveles escolares, en todos los barrios, en todas partes, porque eso es lo que va a garantizar una juventud sana de cara al futuro de la República Dominicana. O sea, trazaron la ruta. Trazar una ruta en que esos acontecimientos no pasen desapercibidos. No, y a veces ni en la misma escuela los profesores dominan esos temas. No, es un tema que ha sido muy excluido. Sí. Por no decir ignorado o interesadamente marginado. No, y que también tiene que ver con los regímenes. Por ejemplo, ¿qué interés podía tener Balaguer de que esto se conociera a fondo? Si él en ese momento era el secretario de Educación, el vicepresidente y después el presidente de la República. Un presidente, un vicepresidente, digamos, al arrastro de la dictadura de Trujillo, donde se mantuvo desde el principio. Un títere. Hasta hace poco. Un títere. Rafa, mire, yo tengo una inquietud que se lo he manifestado en reiteradas ocasiones a los grupos de amigos políticos, porque yo le digo amigos políticos porque ya estamos al margen del partidismo, pero seguimos activos en nuestras inquietudes políticas y nuestras ideas también. Y es que, por ejemplo, sobre el 14 de junio, en su fase de expedición, formación del movimiento y el complot de velado y la guerrilla y las elecciones, todo eso se conoce. Y la guerra de abril. La guerra de abril por último ya. Todo eso se conoce y está documentado y escrito. Pero hay algo que a mí siempre me ha preocupado. Por ejemplo, dentro de los círculos dirigenciales del 14 de junio, porque yo cuando era militante dirigente del MPD, traté de conseguirlo, pero no lo logré. Se tomó en cuenta una reflexión sobre cuál era la situación del país en el 1959, cuando se decide organizar la expedición, porque el régimen de Trujillo estaba realmente acorralado ya, en una situación ya que tenía arriba no solamente la Organización de Estados Americanos, sino los Estados Unidos, que habían tomado la decisión ya de que él renunciara. Incluso le mandaron emisarios, y él lo que le contestó fue con un discurso que Balaguer lo dijo, porque ese discurso fue precisamente la respuesta de él.
No, y mandaron, Balaguer fue que lo escribió y fue que tomó la decisión Sí. de defenderlo y Sí. buscó un expositor, Todo eso junto. porque él era presidente, Sí, entre comillas. entonces hay un elemento que, por ejemplo, en su testimonio, Gómez Ochoa señala cómo se organiza el movimiento, que es una iniciativa, una inquietud de Fidel Castro básicamente, porque tenía un compromiso con República Dominicana contra el régimen de Trujillo y Betancourt, pero que ellos, Fidel acoge, promueve el proyecto de Betancourt en principio, pero parece que Betancourt se echó un poco para atrás, pero le dio un apoyo, pero no el que debía hacer. La cuestión es que geopolíticamente el país, el régimen estaba prácticamente en una situación ya prácticamente en el suelo. Los organizadores del liderazgo tomó en cuenta esa situación a la hora de organizar la expedición. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? Sí, y es evidente, fácilmente los amigos escuchan de este interesante programa y usted mismo, llegamos a una conclusión muy clara. A pesar de que en Cuba se produce una revolución y los sectores más avanzados del país, con formación política e ideológica, participaron, fue importante la participación de los dominicanos en el alzamiento guerrillero, en la causa de la revolución cubana, sí, sí. y además en la expedición. Ramos Peguero fue capitán del ejército. El núcleo clave, Ramos Peguero era del MPD y el MPD era parte del PSP, Sí. del Partido Socialista Popular, que se formó en tierra dominicana. O sea, no se formó en Cuba, sino que se formó aquí, en un espacio que Trujillo tuvo que ceder después del término de la Segunda Guerra Mundial. Y Trujillo entonces, bueno, para dar una maniobra, sí, permitió el sindicalismo, de ahí surge entonces el liderazgo de Mauricio Báez, decenas de intelectuales extraordinarios. Yo mismo soy de origen de uno de los fundadores del PSP de en La Vega, apellido Coradín, Víctor Coradín. Y fue un hombre que duró 3 años preso, desaparecido. Y yo, teniendo 5 años, pedía la presencia de él. Y entonces no me podían dar explicación hasta que un día mi mamá me agarró y me dijo: mira, no pregunte de eso. Yo le decía tío Panino, porque era mi tío y mi padrino, Víctor Coradín, Estrella, hermano de mi madre. Entonces, pero yo rezaba por él todos los días en un cuadro: Sagrado Corazón de Jesús, suelta a tío Panino. Entonces, eso fue una etapa del país que se forma la juventud y donde sobresalen extraordinarias figuras de la juventud democrática. Ahí participaron centenares de jóvenes y movilizaciones, y el PSP también. Pero llegó un momento que se le desbordaba a Trujillo ese sentimiento y él rompió con eso ya en el año 50. Con la Guardia Roja Revolucionaria. Sí. Mato Berrido era el líder de eso. Bueno, Mato Berrido, ¿no? ¿Verdad? Sí. Mato Berrido fue presidente en la universidad. Había todo un ejército, sí. La guardia universitaria. La primera guardia colorada. Y él fue el primero, sí. Fue de los jefes de eso, y surgió y se formó bajo ese amparo hasta hace poco. Bueno, entonces, lo que te quiero decir es que verdaderamente si lo que hay que rescatar es precisamente ese origen. Cuando viene la expedición, tiene una doble naturaleza. Por un lado, viene lo mejor, parte de lo mejor
del exilio dominicano. Y dentro de eso estaban los núcleos socialistas, democráticos de verdad. Y también habían sectores que no eran antitrujillistas, pero no tenían la formación. Y el antitrujillismo que une, al margen de ideología. Que une eso, sí. Y el éxito de la Revolución Cubana, y también tuvo el apoyo de Venezuela, porque Trujillo había conspirado un atentado de grandes proporciones que hirió de gravedad a Rómulo Betancourt. De Venezuela siempre ha habido un acercamiento entre Cuba, Dominicana, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, Dominicana, tú ves. Ha habido siempre esa integración. Un bloquecito. Se ve. Sí, y Dominicana tiene el prestigio de que fue la primera nación que por Haití y por nosotros se libera en 1804 en Haití el dominio español, y después la restauración de la República fue el acontecimiento, o es el acontecimiento después de la independencia más trascendente en la vida nacional. De la isla, sí, Sí, de la isla. Entonces, verdaderamente habría que entrar en cada uno de esos acontecimientos, que Trujillo no iba a apoyar eso, porque Trujillo era un hombre que llegó a Guardia por su maldad, por su criminalidad, por todos sus antivalores, sostenidos por los Estados Unidos. Pero apadrinado por ellos. Apadrinado por ellos, pero la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo trae un programa del Movimiento de Liberación, que es asumido después de su fracaso militar por el movimiento revolucionario 14 de junio, principalmente impulsado por Minerva, que había sido parte de esa juventud, y Manolo y la gente mejor formación, pero es un movimiento que cae, pero eso sacude la conciencia nacional. Sí. Y la muerte de las Mirabal, que Trujillo no le perdonó, no por problemas personales, sino por lo que ellas representaban. El llamado complot de Velado fue el segundo gran impacto después de la expedición. Fue la formación del 14 de junio, fue la gran iniciativa que realmente tuvo gran impacto contra el régimen, por ejemplo, porque le llamaron de calificarnos de que complot de Velado. No, eso fue lo que hicieron fue... Porque ellos ponían el título, sí, la forma, el estilo, y mencionar los nombres y comprometer todos esos nombres. Entonces, por otro lado también, que ya arrastraba sectores de la universidad, sectores comerciales, sectores de cierto nivel. Sí, la clase media y la población. La clase media y parte de la iglesia también, conspirando abiertamente contra Trujillo. La iglesia, que había sido una sostenedora de Trujillo, asume un enfrentamiento contra Trujillo. Lo tenía de frente, o sea, Trujillo tenía todos los poderes en contra. Bueno, sí. Tenía todos los poderes. A tal punto, al fracasar la expedición en Cuba, al principio de la revolución, en el año 1960, se produce una invasión a Cuba de miles de soldados que fueron entrenados en Nicaragua. Y Playa Girón. Playa Girón fue un fracaso. Entonces, fue un fracaso que afectó la dirección del presidente Kennedy, que fue que la tuvo que organizar. Y entonces, bueno, ya el movimiento que como iba... Tuvieron que desistir de la agresión contra tuvieron que
Recurría a los bloqueos y las cosas. Al bloqueo y a la eliminación de Trujillo. Trujillo. Porque ellos querían sacar a Trujillo de aquí. No, el Departamento de Estado, después de la Revolución Cubana, toma la decisión de acabar con todas esas dictaduras militares. Incluso sí. Yo recuerdo como ahora que en un discurso, cuando se crea la iniciativa de la Alianza para el Progreso, que fue la respuesta que ellos dieron al fracasar Playa Girón, de crear la Alianza para el Progreso para promover el desarrollo social, reformas económicas, y Fidel Castro... Y el hambre que estábamos atravesando en todo tu país. Y Fidel Castro en un discurso se burla de ella, no la rechaza, pero se burla, y dice que eso es un triunfo de la Revolución Cubana, porque ellos nunca hablaban de esto antes de la Revolución. Así mismo, ¿eh? Sí, entonces, o sea, de ahí viene precisamente ese proceso. Entonces el 14 de junio, como usted dice que la incorporación de todos los sectores ya contra el régimen. Por ejemplo, yo me integro a la vida política, siendo un empleado de un colmado en San Pedro de Macorís, porque yo me inicié trabajando, estudiaba y trabajaba. Y don Diego Casanova era jefe mío allá en el colmado Angelita. Esos Casanova que aportaban también en la Romana y eran los dueños de lo que hoy es una provincia, sí, que en ese entonces era un municipio de la Romana. Seibo, entonces Atomayor y el entonces yo recuerdo que y ahí fue que se formaron la brigada que fueron al monte y enfrentaron y le producían bajas a los Estados Unidos. Sí, esa historia, incluso hay un trabajo muy extraordinario que hizo ahora don Roberto Casar sobre eso, sobre los guerrilleros, que le llamaron gavilleros. Entonces, el 14 de junio en Macorís, por ejemplo, yo me integro teniendo 17 años a la rebeldía política, porque don Diego Casanova, que era un señor que yo lo apreciaba mucho, porque era un hombre decente, ya el hermano de él, pues Juan Casanova, había caído preso con los Trujillo. Sí. Y entonces cuando le fueron a ofertar, en que se entera que se estaba formando el 14 de junio, él le dice, me recuerdo que fue Frantoni, que se estaban formando un movimiento en honor al 14 de junio para seguir. Y yo, no, nosotros no podemos meter en eso, tú sabes que mi familia tiene problemas. Y después don Diego lo fueron a buscar, se lo hizo el CIN allá al colmado, se metieron al colmado y se lo llevaron. Y desde esa vez una rebeldía, un odio que le cogí hoy. Y tú eras jovencito, 17 años tenía. Y yo era que llevaba incluso la compra a la casa y me pararon 2 veces preguntándome que de dónde yo venía, digo, llevándole acá comida, la compra al jefe mío. ¿Y dónde está él? Yo no sé, la familia dice que él está de vacaciones en Estados Unidos. Y yo, está bien, váyase, pues yo sabía todo. Y desde esa época yo me integro al movimiento, allá mismo en Macorís, yo tuve que salir, mi mamá me sacó. O sea que lo que te quiero decir es que el 14 de junio se forma con ese mismo ideal, y de ahí entonces después viene el golpe de Estado. Sí, pero basta no dar el salto al golpe de Estado, porque es un proceso, no sé el tiempo que disponemos. Tenemos una hora. No, pues hay que hablar todavía más de eso. Fíjate que el 14 de junio lo que hace es unificar todos los núcleos de jóvenes, de profesionales, de intelectuales dispersos que había en todo el país. Entonces hacen una reunión el día 10, estando Trujillo vivo, el 10 de marzo. ¿Cuándo se forma la agrupación? Se forma la agrupación, no, el movimiento revolucionario, la agrupación. El nombre de la agrupación se toma después de la muerte de Trujillo, en julio, el 29 de julio del año 1961. Se conserva el mismo nombre, agrupación política, 14 de junio, pero el original era Movimiento Revolucionario 14 de junio. Después del golpe volvió y asumió el nombre del Movimiento Revolucionario. Entonces, fíjate
que con el esfuerzo... Eso fue en el 60. En el 60, sí. Cuando la iglesia lanza esa pastoral, tuve amplios sectores de la juventud. Yo era seminarista en esa época y ayudante de panal. Un muchachito, yo tenía 13, 14 años. Cuando entré y a través de Locual, Antonio Locual Artiles nos conocimos en esa época y Fernando Hernández Díaz también era una eminencia, y entonces a través de él yo conocí parte de los núcleos que estaban ahí, inclusive descendiente de Juancito Rodríguez, Nicolás López Rodríguez. Era el líder de esa resistencia, porque toda su familia había sido sometida a las crueldades y al robo más grande de todas las pertenencias. Sí, y ese hombre invirtió toda su riqueza que pudo sacar de aquí, la invirtió en 3 movimientos. Primero, una expedición en Cayo Confite, que eso fue un fracaso total. Fue un ejército que organizó. Sí, ahí habían miles de soldados formados que tuvieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y muchos patriotas. Eso lo delató el jefe de la Guardia en Cuba. Después entonces la expedición de Constanza, Maimón Hetero Hondo, fue él que sufragó, y su hijo mayor murió, fue apresado y fusilado, destripado, él el comandante en la parte de Maimón y Hetero Hondo. Y sin embargo ellos tomaron como referencia la plataforma política, las aspiraciones programáticas del movimiento de liberación nacional, la forma de organización y la necesidad de la unidad del pueblo dominicano, y la concepción de que para salir de Trujillo tenía que ser por un medio armado, porque Trujillo tenía agentes en Cuba. Bueno, tumbó presidente, y a Betancourt le hizo un atentado que se salvó de casualidad. No, que era un faraón internacional. Bueno, entonces de Venezuela vino mucha ayuda. Fíjate que vinieron de Puerto Rico, de España, de Venezuela, eran muchos. Incluso el jefe de la expedición era un dominicano que vivía en Venezuela y fue preparado para ser el comandante de la expedición, pero él recibió en plena Revolución Cubana, sufrió un balazo en condiciones, y hasta que se mejoró un pudo venir. Por eso pusieron a Delio Gómez Ochoa como subcomandante, porque él era capitán y vino también otro representante. Entonces, no fue por casualidad, y ese movimiento fracasó. Murieron, solamente se salvaron 5. 5 nada más. 5. Uno de los cuales, eran 6, porque uno de los cuales era un hombre del pueblo, y caminando en esos barrios lo agarraron y lo eliminaron. Entonces, los que se quedaron vivos, los 2 cubanos, Pablito Mirabal y Delio Gómez Ochoa, que era el comandante, a él le dieron un trato para exhibirle que primero que habían cubanos, y segundo, para acusar a la Revolución Cubana por ahí. Y que le daban un trato preferente, lo presentaban hasta con corbata. Pero el objetivo era demostrar que era la Cuba que había hecho la expedición. Exactamente. Y se salvó también Mayobané Vargas y Poncio Pou Saleta y otro más que había estado en otro movimiento, y pudieron salir
después de la muerte de Trujillo. Y siguieron, murieron, todo eso ha muerto menos Delio Gómez Ochoa. Es el único que estaba vivo. Sí. Porque Pablito, Pablito murió lamentablemente un rayo en Cuba. Un rayo y era un niño. Un niño. Entonces, eso genera, eso y la muerte de las Mirabal. No, sí. Ese Eso fue genera el impacto, el gran impacto. Sí. Un impacto Sí. que agrupó la juventud y el futuro del pueblo dominicano en la República Dominicana. Y el temor de eso fue lo que conllevó a que no se permitiera un gobierno democrático. Ellos esperaban que los cívicos, que eran antitrujillistas, pero no estaban con el cambio, veían el comunismo. Con la muerte de la Mirabal se selló la caída del régimen. Exactamente. Vamos a hacer un corte ahora para unos mensajes y continuamos con esta interesante entrevista con don Rafa. Rafa, después de ese recuento de ese acontecimiento, llega precisamente la segunda etapa, que es con la muerte de Trujillo, y se inicia una nueva etapa en el país, ya después de todos esos acontecimientos que se dieron a cabo y donde tuvo el 14 de junio ese gran papel protagónico. Y yo me refería al asunto de la reflexión porque realmente resulta sorprendente que habiendo sucedido lo de la expedición, entonces el MPD, de la cual yo formaba parte, después vienen en el mismo 60 y viene con lucha interna Trujillo Occidente sobre la base de que el criterio de la expedición mismo que hace, pero se dejaron, aprovechando una maniobra de Trujillo, porque era una maniobra, y vienen aquí, y los resultados fueron iguales, porque la masacre que hicieron aquí al MPD fue terrible, más de 50 y pico de muertos, heridos, apresados y de todo. Y el localcito destruido totalmente, o sea que hubo una repetición. Para darle crédito al MPD en un enfrentamiento, porque pusieron a gente civiles como Balá a hacer y además lo infiltraron, el secretario Martínez, el secretario general lo infiltraron, sí, porque era amigo de Máximo López Molina. Martínez, apellido Martínez. Entonces llevaban el récord de todos los amigos y militares. Una aventura, fue una inmolación, las dos fueron inmolaciones en ese sentido. Pero fue un aporte, digamos, porque ellos estuvieron bajo prisión, enfrentaron al régimen y comenzaron a través de su megáfono y la gente bajaba, la gente a oír. Yo vine de San Pedro, que ya tuve que venir para acá, y a donde yo venía todos los días era ahí que yo bajaba, y que nos poníamos a ver vitrinas y cosas, pero en Bulla era oyendo que estaba a oír la denuncia. Dije que con te veo zapatos todos los días. Entonces, una vez ya acontecido todo ese proceso, se inicia un proceso político nuevo. Vamos directamente a las elecciones. El 14 de junio se identifica con parte de los objetivos del programa del PRD, pero directamente no participa. Yo soy de opinión, y se lo he expresado a muchos amigos políticos, como te digo yo, si el 14 de junio participa como institución, incluso pacta una alianza o participa, había tenido un espacio de poder, yo no sé hasta dónde, porque la simpatía y la popularidad del 14 de junio en este país era inmensa. O sea, yo no sé cuántos diputados, senadores, síndicos pudo haber cogido el 14 de junio. Es más, incluso si hubiera pactado una alianza, podía haber sido hasta la misma vicepresidencia en caso de. Sí. Por lo que significaba el 14 de junio. Tú tienes razón, y esa es la importancia de este intercambio, sí, de esta entrevista, porque en verdad estamos hablando dos gente de esa generación y dos gente con participación. Por lo tanto, nosotros extendemos muchas inquietudes que el que no ha estudiado, no vivió esos procesos,
no lo entiende. ¿Qué pasa? ¿Qué experiencia tenía el país de la vida política desde los años... bueno, Trujillo comenzó desde el principio matando al que estaba proyectado como presidente. El que estaba como presidente y el que lo sustituyó, lo eliminó. Y todo el que significaba una amenaza para sus fines de ascenso, él lo eliminó, incluyendo militares. Entonces Trujillo desencajó y destruyó las proyecciones de lo que podía ser una República Dominicana e impuso una dictadura porque tenía el apoyo de los norteamericanos, ayudaba a los norteamericanos que mandaban aquí incondicionalmente. Y ya cuando los Estados Unidos, cuando se produce lo de Cuba y ya hay todo un movimiento de la juventud en Latinoamérica, entonces el peligro más grande era la República Dominicana. Y después de eso, entonces ya ellos se plantearon eliminar a Trujillo, que había concitado también intereses en sectores que habían estado con Trujillo, pero que fueron desconsiderados en términos morales, en términos físicos. Abuso de poder, que fue abuso de poder, lo que él había hecho. Y por eso vino la venganza. Entonces vino la venganza y se fueron sumando gente. Y ellos también impulsaron, aunque lo aguantaran después del fracaso de Cuba, entonces lo quisieron aguantar, pero ya era inevitable. Entonces no había, el 14 de junio se forma el 29 de julio de ese año. Manolo, Leandro y parte de los que estaban presos ahí no fueron fusilados por el escándalo que generó lo de las hermanas Mirabal y la situación reinante en el país y las denuncias que se pusieron. Entonces, ellos estaban seguros de que iba a ganar el sector más conservador del país, la Unión Cívica, y los sectores oligárquicos, y resultó que la sapiencia, la estrategia de Bosch, se tragó eso. Ellos se sentían seguros. Ellos se sentían seguros. El golpe de Estado en parte tuvo como ese elemento un resentimiento y una venganza, porque ellos no esperaban que a ellos le ganaran, porque realmente ellos se consideraban los abanderados del antitrujillismo. Seguro. Pero que realmente en parte también, aparte de los intereses que implicaba el proyecto de gobierno de Bosch contra ellos y todo eso, pero ellos no aceptaban que perdieran. Ellos no aceptaron esa pérdida, esa derrota. No, ni la toleraban de un principio. Y en su propia cara, cuando vino Johnson, que era vicepresidente, ya subido a presidente de la República, Johnson, en su propia cara, Bosch dijo que mientras él gobernara, aquí no perecería la libertad y que aquí lo que se iba a hacer era el progreso, y mandó a estudiar jóvenes, porque aquí no había ni quien llevara con calidad, no había un profesional de la cocina, ni había especialidades en ingeniería. Era la aldea de Trujillo, sí, con unas cuantas industrias, pero era una aldea. Entonces vos propicia eso en Costa Rica. Sí. En Costa Rica comenzó y mandaron 5 cívicos, 10 del PRD, incluyendo a Peña Gómez, y otra parte del 14 de junio. La mayor parte del 14 de junio fueron a formarse, y eso fue una ayuda. Pero comienza el movimiento estudiantil, comienza la radicalización, la toma, toda esta parte fue tomada y declarado territorio libre. Entonces, ante esa amenaza, Estados Unidos asume el control de la República
y los pasos que se iban dando en términos de crecimiento económico, de futuro del país, de asimilación de tierra para los campesinos, de reforma agraria, de libertades públicas, porque Bosch no permitió sacar a ningún dominicano que estuviera actuando correctamente. No, porque era una autodeterminación de gobierno. Y además de eso también la honestidad con que se manejó. Y desarrollaron una campaña que sectores atrasados de la iglesia, la guardia trujillista, más el propio Estados Unidos, crearon la base para que este gobierno no durara más de 7 meses. Principalmente la iglesia jugó un papel determinante en eso. Una iglesia que influyó en la caída de Trujillo. Sí, pero porque veían a vos como comunista, porque esa fue la consigna. Bueno, eso es una consigna para satanizar, exacto, y desnaturalizar la esencia de su régimen. Para satanizar. Bueno, entonces... Pero que en parte también, en la lucha política, tenemos que ver que la lucha política es lucha de intereses. Y que el liderazgo de un país logra sus objetivos en la medida que sus dirigentes, principalmente sus líderes, son capaces de tomar en cuenta todos esos procesos coyunturales y trazar estrategias pragmáticas, realistas, al margen de las pasiones y los objetivos, sino que hay una realidad por encima de lo que tú desees. Sí. Un país acabado de salir de un oscurantismo como el de Trujillo, el proceso debió ser un proceso más lento, en el sentido de que tan radicalmente como se quiso, chocó inmediatamente. Es lo que yo espero. Porque es que esos sectores imperialistas, que hay que llamarlos por su nombre, recalcitrantes, no tenían la mentalidad para soportar mínimo. Porque ¿qué hizo un Bosch? gobierno progresista no lo acepta. Pero todavía hoy los gobiernos progresistas no lo aceptan. No, hoy, después de 60 años. Los gobiernos de aquí lo sacuden, le ponen impuestos y lo hacen ir a defender tropas que si nosotros estuviéramos por el medio, estuviéramos también. No. Todavía hoy no aceptan gobiernos progresistas, para que tú veas lo que te estoy diciendo, que realmente hay que saber manejar la coyuntura. Ahora, vos iba llevando eso, pero al mismo tiempo captó los elementos más avanzados dentro de las Fuerzas Armadas, y ese estallido de abril no subió por obra y gracia. Ahí no estaba ni el MPD, ni el PSP, ni el 14 de julio. Eso era PRDista puramente. Impulsado por sectores del PRD. Sí. Porque él dejó quien lo anunciara. Y se integró la masa popular, fue el pueblo que se integró. Sí, ese proceso lo vivimos bien. Vivimos. Pero vamos a ir escalando, porque por ejemplo, después que suceden esos acontecimientos, la experiencia que dan como resultado, entonces viene la guerrilla contra el golpe de Estado. O sea, por un lado el PRD plantea su estrategia de contragolpe. Sí. Después del golpe de Estado habían dos cosas. Primero, habían sectores que planteaban unas elecciones, como se dio en Sudamérica, que era golpe de Estado y elecciones, fue la lucha por la democracia en la región. Pero posteriormente. Sí, pero vos, por ejemplo, plantea retorno a la constitucionalidad sin elecciones, a un contragolpe. Entonces el 14 de junio traza su estrategia, su objetivo de la guerrilla. Entonces una precipitación. No se analizó, pero las experiencias anteriores, lo que te estoy hablando. Exactamente. Eso es verdad. Porque el 14 de junio no estaba preparado. Yo fui parte. Yo participé. Yo fui el guerrillero más joven que participó y fui herido en combate. Y yo me sabé de casualidad porque en San Isidro, tú sabes que había contradicciones entre los sectores militares, la policía con San Isidro. Yo tenía 5 días con una herida sin atenciones y me mandaron a San Isidro por parte de esa rivalidad entre ellos. Y entonces
el doctor que tenía su consulta por aquí, murió en estos días, que el hermano era senador de Atomayor, Rondón Sánchez. Rondón. El doctor Rondón Sánchez y su asistente, Negro Díaz, que era teniente en esa época y ortopeda, el ayudante de me salvaron la pierna. Tuvieron que operarme después. Pues yo duré 5 días sin atenciones médicas con un balazo ahí sentado y ellos me salvaron la pierna. Sin embargo, habían hasta sectores militares. Vos dejó armado la forma en que se iba a contrarrestar ese golpe y se iba a dar un contragolpe que asumiera el poder y estalla la guerra de abril. La guerra de abril internamente fue un triunfo. Un plan B. Pero fue un triunfo la guerra. Entonces viene la segunda intervención norteamericana, con 43,000 soldados norteamericanos, con una flota que iba directo para Vietnam. Entonces ya ahí el pueblo se ocuparon una parte de la capital dominicana, sometieron a todos los guardias que en el interior del país estaban vacilando e impusieron un estado que llevara a un candidato que pudiera ser sin ningún género de posibilidades y de cambio, tomar una presidencia represiva pro yanqui y además de eso, con la misma trayectoria de Trujillo. Por eso Balaguer es impuesto, es mandado a buscar, es traído aquí y le imponen. La consigna, si tú estuviste aquí y sabes por estudio, que aquí cuando uno decía yanqui fuera, ellos le decían Balaguer, 8 años más. Entonces, y entonces un hombre que sabía lo que era el Estado, con toda la experiencia y la capacidad de Balaguer, mira todo el tiempo un tipo de y sistema, todo lo que hizo. Del sistema, porque era del sistema, un hombre del sistema. Del sistema podía ser cualquiera. No, pero él de era la ultraderecha, de la ultraderecha. Y formado con el espíritu de ser un elemento que le servía a Trujillo, pero él dirigía el proceso, un elemento que no cometía ningún error de eso, de querer ser más de la cuenta, sumiso totalmente. Y entonces empujó y llevó al país por el camino que le convenía a ellos. No, y que era propio para el sistema, lo que te digo, porque Balaguer, yo recuerdo que en una reunión que cuando yo militaba, se habló 2 veces de Balaguer y me dijeron en una, porque tú sabes cómo eran, pero van 2 reuniones que hablamos de Balaguer y usted no comenta nada. Yo digo, no, es que yo estoy confundido. Digo, ¿cómo así? Porque aquí hablan como que Balaguer es un traidor a la revolución. Balaguer nunca ha sido revolucionario. Balaguer está haciendo su trabajo como un hombre del sistema. Entonces, ¿qué usted? Que no haga la revolución a nosotros, lo que yo le dije aquí mismo. Que él no va a hacer la revolución. Un planteamiento sabio. Sí, entonces, él no va a hacer la revolución, nosotros tenemos que hacer nosotros. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, las experiencias, no ha habido aquí, todavía no hubo aquella vez que todavía había más condiciones, ahora menos, de un proceso de reflexión para que realmente no se citan tantas repeticiones. Porque, por ejemplo, mira, una de las cosas que dio como resultado todas esas expediciones y esas inmolaciones es que dejaron establecido aquí, dentro del movimiento de la izquierda revolucionaria, que el que no se inmolaba es un traidor. Exacto. O sea, una serie de cosas que dejaron ahí, digo, pero es que no tenemos que reflexionar, no quieren reflexionar. No, y la continuidad, yo te puedo hablar con base, porque yo fui dirigente del 14 de junio. A los 20 años yo fui propuesto unánimemente al Comité Central del 14 de junio y seguí participando, y después de eso estuve fuera del país formándome, política y en todos los aspectos. Sí, pero lo que se creía en la juventud y en la misma estructura y la dirección del 14 de junio es que el camino era el camino
que había impuesto Cuba. Seguimos el foquismo como el instrumento de lucha, se echó a un lado. Por eso el PRD logró, primero con Bosch y después con otros sectores, de tener la dirección del proceso en la República Dominicana. Yo le dije en una entrevista que me hizo Fausto Rosario, que Fausto. Sí, yo le dije, nosotros fuimos víctimas del embrujo de la Revolución Cubana, no se puede decir otra cosa, pues no veíamos más nada, nuestros líderes no veían más nada, eso es al lograrle la esquina, no se reflexionó nada. Fruto de eso, la propia Revolución Cubana hoy atraviesa, además de la agresión y a través de la maldad y a través del abuso que se comete contra ellos, pero también sentó la base por la dependencia que tuvo de la Unión Soviética primero, y en segundo lugar porque continuaron con lucha de liberar a África. África. Entonces, ahí invirtieron sus recursos, murieron entregando todos los médicos donde quiera que los necesitaban en medio de lucha, que es un gran aporte, un apoyo solidario, pero además porque tenían un liderazgo tipo Fidel Castro, pero tenía que ser impuesto. Entonces tenían de frente también a un Estados Unidos hostil completamente. Que no transigen nada. Entonces, los resultados se están viendo ahora. Entonces, en términos económicos... la tiene estrangulada en términos económicos, dependiendo, por ejemplo, durante un tiempo, con la jornada de la caña de azúcar, de la tradición, no hicieron... La División Internacional de Trabajo. Sí, no hicieron... ¿Por qué Vietnam, que triunfa contra los yanquis, hoy en día es un país que va en ascenso, no solamente en Asia, sino para África, para pero vienen para acá con una telefónica, sí, ¿tú no lo viste? Ya exactamente. Oye, ¿por dónde van ya? Y con inversiones. Claro. Y los chinos. Ya tienen multinacionales. Y chinos. Pero no, China duró ¿cuántos años bloquear? Sí. Entero, nada más tenía un puertecito, dos, por el cual ellos compraban y vendían. Sí, porque estaba bloqueado por los rusos y Estados Unidos, los dos se aliaron. Estados Unidos tenía 7 millones de habitantes rodeados completamente y no. Entonces, sin embargo, trabajando, evolucionando. Hoy en día China es una potencia mundial que está haciéndole saga. Es la número uno. Es la número uno. Para mí es la número uno. Y ese número uno es porque si tú ves la estructura que ellos están haciendo, ellos no impiden que la gente que tenga pequeños surcos y puedan emplear su dinero. Ahora el gobierno es que traza la pauta de dirección. Entonces ahí todo el mundo tiene participación. Mira, es una nación con 1.300 millones de habitantes, donde está integrado pueblo, Estado, gobierno y partido hacia un proyecto de nación de ellos. Todo el mundo está integrado a eso. Y la pauta de ese primer paso para eso, para esa estrategia que los chinos la lideran, fueron los vietnamitas. Pero mira por dónde está Vietnam, ya ellos están solicitando instalarse aquí con una multinacional de teléfono aquí en el país. La cuarta va a ser vietnamita. No, y si oye, ¿por dónde van ellos ya? Tú te pones a ver la mayoría de la ropa que está viniendo, viene o de China o viene de Vietnam, y viene de esos países. Lo que nosotros debiéramos estar haciendo y lo que Cuba debieron estar haciendo. Entonces, esa es la realidad, porque estamos viendo la cosa desde un ángulo histórico, sin pasiones, pero sin pasión, porque hay que... Con realismo y objetividad. Y objetividad y seriedad y autocrítica. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, ahora mismo el mundo está en un estado convulso. Estados Unidos no tiene el control que podía tener antes. No está dirigido en la forma
tú entiendes que las circunstancias del mundo Y de ellos. Y exacto, de ellos sobre todo. que están Porque retrocediendo. ellos no están muy bien, tienen mucho cuarto, pero no están muy bien. No, ni tienen mucho cuarto porque lo tienen desvalorizado. Los chinos y todos esos países, el BRICS, que es Brasil, Sí, Rusia, Un bloque. ese bloque que está en ascenso y en Y multiplicación. en pasión. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, juntando dinero para ellos poder manejar todo lo que signifique cambio y avance para esos países y trabajan unidos. Por esa razón, Estados Unidos no ha podido. ¿Tú crees que hubiera pasado cuando Israel le entraba a esos países? En 6 días tomaba todos los pueblos. Pero hay un avance famoso. Nada más, solamente hay que tomar en cuenta que mientras China invierte, Estados Unidos gasta. Claro. O sea, eso uno invierte, es una buena conclusión. Uno invierte y el otro gasta. ¿Y en qué gasta? En lo militar, que es el gasto costoso. Y China invierte en infraestructura, en desarrollo. Por eso tienen que tener tanto dinero. No, Que lo lógico y tienen una fuerza militar que no tiene nada que envidiarle. No, porque no la tienen ahí porque si las circunstancias lo exigen se la sacan. No, porque si esa es la baraja que ellos tienen entre las manos. Mira, la experiencia número 1 en términos militares, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, Japón, que era parte de la alianza con Alemania y con Italia, le tiraron una bomba cuando ellos se iban a rendir. Ya eso fue innecesario, eso fue un crimen. Sin embargo, Stalin fue con su equipo, y los Estados Unidos le dieron una explicación. Nosotros no soportamos esta guerra, estamos gastando demasiado y cayendo gente de nosotros. Pero ya Japón no resistía ese ataque porque estaba solo, porque ya había caído, ya había caído Hitler, ya había caído Italia, yo también. Sí, los dos principales estaban ahí. Y China había tomado, porque no fue Estados Unidos, China había tomado toda la parte que estaba en control de Estados Unidos, pero Stalin oyó que decían vamos a tener que tirarle una bomba atómica. Entonces Stalin, cópiame esa vaina, y se fajó a tener una bomba atómica. Entonces eso ha evitado que haya una tercera guerra mundial. Sobre todo, como yo le dije, digo yo, mira, la Segunda Guerra Mundial para mí, yo no soy un teórico, para mí, logró su objetivo porque Alemania se preparó para ella y Europa se descuidó. Pero hoy no. Hoy aquí todos tienen la bomba. Y no es Europa. Aquí todo el mundo tiene. Aquí, ¿cuántos países tienen armas nucleares aquí? Son como 8. Sí, Entonces, entonces tú puedes hablar de que los chinos tienen una bomba de hidrógeno. Bueno, porque los chinos no hablan. Los chinos no hablan, los chinos nada más. Pero se la desfilaron ahora. El otro día ellos no hablan. Tenemos 9 bombas atómicas y una de hidrógeno, que no la tiene Estados Unidos. Entonces, pero además de eso han avanzado en tecnología tremenda de aviones. Hacia los líderes en tecnología, todo, porque ahora mismo ellos están todos en eso. No, y en economía. No, la economía mundial. Porque mira lo que tienen que hacer. Por ejemplo, aquí hacen un contrato, el gobierno pasado, de una planta eléctrica que ya en 2 años hubiera estado produciendo ahora el doble de lo que se produce. Aquí no estamos todo a oscura porque se hizo, Danilo hizo esa planta, ¿cómo que se llama? Punta Catalina. Catalina, pero ellos hacen una con 3 potencial más fuerte que Punta Catalina a un costo 3 veces menor, y el contrato estaba hecho, está firmado internacionalmente. Entonces, ¿qué impusieron los norteamericanos? Que frenaran eso.
Y por eso el gobierno dominicano está incondicional. Pero ahora le están metiendo el impuesto también. Tú ves, estamos pagando la consecuencia de eso. Sí. Y entonces esa es la realidad. Pero fíjate cómo se concatenan todos esos hechos. Cómo nosotros comenzando del valor que representa, ya para cerrar como síntesis, pues yo veo que nos acercamos al cero, de la experiencia de Cuba, de la saturación de la dictadura de Trujillo. El país se encaminaba a eso, pero Estados Unidos estaba en su etapa más poderosa. Sí, estaba en auge totalmente. En auge totalmente. Entonces aplastaron eso, sacaron a Trujillo, pero impusieron entonces su forma de régimen, y en toda América Latina eran golpes de Estado. En Brasil dieron un golpe de Estado inmediatamente desde Bosch y fueron imponiendo regímenes de fuerza en toda... Incluso formaron unos grupos militares fascistas, la famosa Operación Cóndor. Correcto. Eso fue terrible, eso fue fascista totalmente. Correcto. Entonces, sin embargo, el rumbo que está llevando el mundo es diferente. Sí, porque hay un equilibrio, se ha formado un equilibrio. Vamos camino al equilibrio. Sí, y la fortaleza de China y la fortaleza ha arrastrado a la India. Porque fíjate, el equilibrio en la práctica ya existe, lo que no está formalizado. Pero de hecho ya realmente no, existe. En parte, porque el BRICS, yo comencé a decir, es Brasil, Rusia, China, India, y la China y Sudamérica. Pero hay 10 países más. Exacto, yo te iba a decir eso, que hay 7 países ya declarados públicamente que van a fortalecer el BRICS. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que la producción de todos esos países va a crecer, el precio de los artículos va a bajar y habrá más fuentes de producción en toda parte. Y la hegemonía de lo que están mandando el mundo, Estados Unidos, va en un proceso con un gobernante que hasta tiene problemas hasta en su propio país, grande, y judiciales. Y judiciales, ¿no? Tiene de todo. Está como Mundito Pilar, de todo un poco. De todo un poco. Bueno, fuimos capaces de abordar hasta la institución internacional, así que yo estoy a tus órdenes. Sí, gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias de antemano, como buen receptor, que siempre lo he sido de Intramuros RD, agradecer a Rafael Modesto, que siempre ha sido un asiduo de su espacio, una producción fuera de serie, momento de la historia también. Lo he tomado hasta para dar clase a mis alumnos, esos grandes momentos de la historia. Y como le decía, yo estoy aquí escuchando detenidamente detrás del micrófono, detrás de cámara, como muchos otros jóvenes que están a través de la internet para el mundo y los 1150 amplitud modulada, onda musical. Cuando resaltó, me llegó a la mente cuando resaltó esos jóvenes que en el gobierno del profesor Bosch se mandaron a estudiar a diferentes países como Costa Rica, Brasil. 2 de ellos, en lo que respecta a la comunicación, a mí me hace recordar que luego se convirtieron en grandes celebridades en sus áreas. Dígase Freddy Veras Goico y Pedro Pérez Vargas, que los dos ambos estudiaron en Brasil. En ingeniería aquí no había ingenieros químicos que fueron mandados. Estando todavía Bosch en el PRD, que murió en estos días, este gran ingeniero, un tipo que fue presidente del Senado, era un súper talento, era un genio. Alburquerque. Sí, Ramón. Alburquerque era un genio. Y Alburquerque le dice Bosch, ¿qué es lo que tú vas a estudiar? Medicina es lo que me gusta. Dice, aquí es demasiado gente estudiando medicina. La perspectiva del mundo es la creación en ingeniería
¿por qué tú no te lanzas y él era un ingeniero, es un genio? No, el tipo era un genio y preparadísimo. sabía de todo. De todo, Sí. tipo preparado. Por eso fue secretario técnico, porque realmente el tipo dominaba bien. Y además, vos trazó mucha pauta, porque cuando José Miguel Gómez dice su libro, que escribió el libro como psiquiatra, Trujillo visto por un psiquiatra, quien lo induce es Juan Bosch. Le dice, mira, ustedes los psiquiatras han dejado que los políticos se hagan caso, se adueñan de Trujillo en Venezuela. Una de las obras más famosas fue la de un psiquiatra que escribió Gómez visto por un psiquiatra. De ahí escribió esa también. El dictador Gómez. Sí. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por aquí. Gracias a usted. Y esperamos volver a contar con ustedes aquí. Bueno, estamos en incondicional, usted tiene mi teléfono, usted no necesita contacto, porque usted y yo, además del respeto mutuo y de mi parte, mi admiración. Igualmente. Y este tipo de programas son los que llegan a los barrios y a la gente común, que es lo que a uno le interesa, porque yo tengo mi programa, tiene su público, que es intelectual, pero a mí lo que me interesa, y yo voy a dar charlas, he estado en todos los países, tengo algunas obras que te voy a hacer llegar, una mía, no sé si... La de la experiencia de Grilla. Sí. No, yo cuando fui a buscarla en el archivo me la... Sí, pero yo te voy a traer... Me manda una al amigo Jeffrey también. Sí. Y además de eso, he seguido, tú entiendes, cultivándome y trato de separarme del sectarismo. ¿Tú entiendes? Porque hay que ser político, pero y es necesario que la gente se organice. Pero lo que tenemos la rivalidad innecesaria, hay que echarla a un lado y procurar la fortaleza que da la unidad de los pueblos. Claro, eso es. Y ojalá que esta inquietud que nosotros hemos manifestado de que se inicie un proceso de reflexión llegue a la mente de los que todavía están dispuestos y sigan activos con sus inquietudes, a que realmente se tracen un proyecto de reflexión para que puedan realmente trazarse un camino de objetividad para superar todos esos errores que nos han hecho tanto daño. Y se supere sobre todo con eso el sectarismo que ha hecho mucho daño a todos los movimientos políticos, no solamente de izquierda, no, políticos en sentido general, porque es un problema de nosotros, tenemos que superarnos como dominicanos eso. Muchísimas gracias a nuestros radio oyentes, muchísimas gracias a Jeffrey por acompañarnos otra vez y gracias a La Voz que Vende, Ramón Arias. Hasta el próximo sábado, amigos radio oyentes y televidentes.